Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que estamos rodeados de energías por todos lados? Pues te diré que además de las tres dimensiones aceptadas por los academicistas de la agroecología, las que son la técnica productiva, la sociocultural y la económica, existe otra dimensión que no es aceptada, simplemente porque no se han preocupado por estudiarla y menos de explicarla, porque echaría por tierra muchas teorías que se han declarado como oficiales y que en general benefician de fondo o de forma directa a los poderes que gobiernan y dominan este planeta, y que no les es beneficioso que el ser humano participe o practique su naturaleza humana. Así que se debe de agregar otra dimensión, la dimensión energética, la que nos une a todos los seres y objetos de este mundo, vivo o no. ¿Lo crees? Bienvenidos a Hablemos de Agroecología, el podcast del productor, el estudiante agropecuario y la agricultura de patio. El podcast donde hablaremos de nuestra relación con la naturaleza y la forma lógica de convivir e interactuar con ella. Soy Saúl López desde Nicaragua y esto es Hablemos de Agroecología. Bienvenidos al episodio 30 de Hablemos de Agroecología, capítulo 1, Fundamentos de la radiestesia de la séptima temporada. La radiestesia, la cuarta dimensión de la agroecología. ¿Ya sabías que hace más de 4.500 años se utilizaba la radiestesia para detectar agua subterránea en el antiguo Egipto? ¿También sabías que hace 2.500 años se utilizaba la radiestesia para detectar agua subterránea en la península ibérica y que aún se utiliza para buscar agua subterránea? También se utiliza en Chile, en Argentina, en México, en Nicaragua, en Colombia, creo también. ¿También sabías que se considera a Moisés el patrono de la radiestesia? Sí, el de la vara del Mar Rojo, que está en número 2011 de la Biblia. Y todo empieza con la formación del universo. La teoría de Kant, 1721, afirma que la nebulosa primitiva, la nebulosa primera que existió en nuestro sistema solar, se contrajo y se enfrió bajo el efecto de las fuerzas de gravitación, o sea, de la gravedad, formando un disco plano y dotado de una rotación rápida. El núcleo central de esta nebulosa se hizo cada vez más grande, más grande y más grande. Posteriormente, debido al aumento de la velocidad de rotación, aparecieron fuerzas centrífugas que formaron los planetas. La baja velocidad de rotación del Sol no puede explicarse. Hay versión moderna de esta teoría que asume que la condensación central contenía granos de polvo sólido que crean roce en el gas al condensarse el centro. Finalmente, luego de que el núcleo ha sido frenado, su temperatura aumenta y el polvo es evaporado. El centro, que rota lentamente, se convierte en el Sol. Los planetas se forman a partir de la nube que rota velozmente alrededor del Sol. En 1899, el noruego Christian Birkeland formularía la teoría de que la fuerza electromagnética del Sol provocarían las condensaciones necesarias para que alrededor de ella se formasen, por gravedad, los planetas. Esta teoría sería completada por Fred Hoyle y Hans-Olof Gustav Alfvén, que en su hipótesis afirman que la nebulosa primitiva era muy grande, de varios años luz. O sea, un año luz es lo que tarda la luz en recorrer una distancia en un año. Al concentrarse la materia, lo harían también las líneas de fuerza del campo magnético y giraría cada vez más rápido. De esta manera se separaron los anillos de materia que formarán los planetas. Pero las líneas de fuerzas magnéticas se comportarían como cuerdas elásticas. Al deformarse por la formación de los planetas, frenarían al Sol y acelerarían a los planetas. Esta teoría exige que la temperatura inicial no sea demasiado elevada, en comparación con la de Planck. Bien,
quedemos ahí con la formación de la galaxia, que es necesario para llegar a la formación de la Tierra y después a la de los continentes. Y es así que hace 4.500 millones de años a 4.600 millones de años se empieza a formar la Tierra. Y la Tierra primigenia, o sea, la Tierra en su inicio recién hechita, se formó por la colisión y fusión de fragmentos de rocas más pequeños, de los denominados planetesimales. Por ello, los elementos de la Tierra primigenia debían estar repartidos de un modo relativamente homogéneo. Pero esta homogeneidad debió cambiar. La Tierra se fue calentando por causa de las desintegraciones radiactivas, por la creciente presión en su interior y además por el bombardeo de partículas provenientes del universo. Esto llevó finalmente a la fusión del hierro, que como elemento líquido más pesado se hundió en el centro de la Tierra primigenia y formó el núcleo terrestre. Las condiciones extremas de presión y temperatura imperantes en el núcleo terrestre vuelven inviables las fases metálicas puras. Por lo tanto, la composición del núcleo no se forma solo de hierro y níquel puro, sino con aleaciones de estos con otros elementos más ligeros, como el sílice, el oxígeno y el azufre. Tras el enfriamiento de la corteza terrestre externa, aparecieron los primeros continentes. Bien, cuando se enfrió la corteza terrestre, inicia la formación de los mares y de los continentes. Y es así como surge el primer supercontinente, del cual no se tiene una prueba definitiva, el llamado Baalbará, entre 3.800 a 3.600 millones de años, seguido del supercontinente Ur, hace 3.100 millones de años. Y es de Ur que se forma el supercontinente Kenorland, del cual se tiene pruebas de su formación hace 2.700 millones de años. De Kenorland se forma el supercontinente Rodinia, entre 1.100 millones de años a 900 millones de años. Después de este se forma Pagnotia, entre 750 a 633 millones de años. Y hace 335 a 175 millones se forma el último supercontinente, Pangea, del cual se forman todos los continentes actuales que conocemos y que siguen moviéndose en la actualidad por las placas tectónicas de la Tierra. A continuación oiremos la canción nicaragüense Balada Campestre del maestro granadino José Antonio Morales Lazo, que fue grabada en 1956.
Bien, como ya sabemos, según los científicos, el núcleo de la Tierra está formado por hierro, níquel, oxígeno, sílice y azufre. El núcleo de la Tierra es su esfera central, la más interna de las que constituyen la estructura de la Tierra. Está compuesta fundamentalmente por hierro, con un 5 al 10% de níquel y menores cantidades de elementos más ligeros, tal vez azufre y oxígeno. Tiene un radio de cerca de 3.500 kilómetros, mayor que el planeta Marte y representa el 32% de la masa total de la Tierra. La presión en su interior es millones de veces la presión de la superficie y la temperatura puede superar los 6.700 grados centígrados. Consta de un núcleo externo líquido y un núcleo interno sólido. Anteriormente era conocido con el nombre de Nife, debido a su riqueza de níquel y hierro. ¿Que cómo lo saben? No me pregunten cómo lo saben, pero bueno, así dice la ciencia. El alto contenido de hierro del núcleo y las propiedades eléctricas del mismo permiten interacciones entre sus átomos, de forma que, dado un medio que así lo permita, los espines de los electrones queden alineados de forma que sus estados de energía individuales solapan unos con otros, creando un campo magnético más potente que la distribución prorrateada por unidad. O sea, simplemente que la unión de muchos átomos alineados en una sola dirección crea un campo magnético. Dicho esto, la rotación del núcleo de la Tierra produce la expresión de un campo electromagnético tal que ha resguardado a la superficie terrestre de las corrientes de plasma solares, o sea, de las famosas tormentas solares que de vez en cuando llegan a la Tierra. Si trasladamos esta descripción a un laboratorio, observaremos que si sometemos un metal como el hierro a un giro sobre sí mismo, este no produce un campo magnético. Sin embargo, las altas temperaturas del núcleo, cercanas a las que se experimenta en la superficie del Sol, inducen una liberación relativa de la órbita electrónica de la última capa del átomo de hierro, así como un solapamiento de los estados cuánticos de los electrones, tales que dan como resultado un imán dinámico. O sea, el núcleo de la Tierra, por el giro que tiene y por la alta temperatura, se convierte en un gran imán, lo que provoca el campo electromagnético de la Tierra. El giro del interior del núcleo en referencia a esos estados ordenados de los electrones provocan el campo electromagnético de la Tierra. La intensidad del campo magnético fue medida por primera vez por Carl Friedrich Gauss en 1835 y ha sido medida en numerosas ocasiones desde entonces, mostrando un decaimiento relativo de alrededor del 10% en los últimos 150 años. El campo magnético terrestre está mayoritariamente producido por las corrientes eléctricas que ocurren en el núcleo externo, de naturaleza líquida, que está compuesto de hierro y níquel fundido, altamente conductor. El campo magnético se genera al formar una línea de corriente, una espiral cerrada, que es la ley de Ampère. Un campo magnético variable genera un campo eléctrico, según la ley de Faraday, y los campos eléctrico y magnético ejercen una fuerza sobre las cargas que fluyen en la corriente, que es la fuerza de Lorentz. Estos efectos se pueden combinar en una ecuación diferencial en derivadas parciales para el campo magnético denominada ecuación de inducción magnética, o en palabras sencillas, así se forma el campo electromagnético de la Tierra, por la rotación del núcleo líquido metálico de la Tierra. Y ahora, aunque parezca mentira, también los seres vivos y los no vivos, o sea, todo. Cuando digo todo, es todo. Tiene un campo eléctrico a su alrededor, lo que ha sido comprobado por la ciencia, como por ejemplo tu cerebro, tu corazón, tu respiración. Todos ellos trabajan por impulsos eléctricos. Y como las rocas, el hierro, el agua, la gallina, los chanchos, las plantas, los microbios, los insectos, las bacterias, los virus, están formados por átomos, entonces la lógica también te dice que generan campos electromagnéticos. ¿O no es cierto?
Y es así como algunos animales como las tortugas marinas y las aves tienen habilidades de magnetorrecepción. Esto es, son capaces de sentir el campo magnético de la Tierra y lo emplean para la navegación. Ahora, un nuevo estudio sugiere que los humanos también contamos con este sentido magnético. El trabajo que ha sido publicado en la revista Neuro sugiere que cuando las ondas cerebrales de las personas están rodeadas de diferentes campos magnéticos, tenemos un sexto sentido para el magnetismo. Otros diríamos que somos sensitivos a este tipo de campos. Los científicos se han preguntado durante mucho tiempo si los humanos también podían poseer este tipo de magnetorrecepción con el que cuentan peces y aves. Y así, al exponer en el laboratorio a un grupo de personas a un campo magnético con fuerza de la Tierra apuntando en diferentes direcciones, los investigadores de Estados Unidos y Japón descubrieron distintos patrones de ondas cerebrales que se producen en respuesta a la rotación del campo magnético. A esto se le llama biomagnetismo humano, que es en lo que se basa la radiestesia. En conclusión, todo a nuestro alrededor tiene campos energéticos, unos más fuertes que otros, pero al final todos tenemos campos energéticos, y los cuales nos afectan de una manera u otra. Por lo tanto, los podemos sentir, captar y hasta medir de forma natural todos esos campos electromagnéticos. Y esto es la radiestesia. La radiestesia es la habilidad que tiene todo ser humano, al igual que todo ser vivo, de poder detectar frecuencias electromagnéticas a su alrededor. Y bien, como una recomendación, te digo que reflexiones sobre tu capacidad de intuición, de sentir energías de diversas fuentes, experimenta con tu respiración, escucha tu respiración y estate atento a tu alrededor cuando hagas ese ejercicio de respiración. Bien, no me queda más que invitarlos al próximo episodio, que espero esté listo este próximo viernes para publicarlo en la noche y que esté listo el sábado que viene y lo puedas escuchar. Hablaremos sobre las líneas Ley y las líneas Harman y la retícula energética que cubre el planeta y cómo nos afecta a cada uno de nosotros. Bien, recuerda escuchar nuestro podcast los días sábados de cada semana y escribe tus testimonios y aporte a saullopezni@gmail.com con la palabra agroecología en el asunto del correo. Y búscanos en Facebook. Y como dice don Fabio Gadea Mantilla, el de la corporación, hacer patria es sembrar un árbol y otro y otro. Recuerda, recomienda nuestro podcast a tus amistades.